Bienvenidos nuevamente a El Laberinto. En esta semana tenemos el gusto de presentarles la conferencia que pudimos dar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra en este 2022, recordando dentro de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la UPSA 100 años precisamente del nacimiento de este escritor, recordando sus reflexiones más importantes, algunos volúmenes y otras impresiones que generó en otros autores de Bolivia, del continente y del mundo. Junto a Mario Mercado Callaú, Marco Antonio del Río, Enrique Fernández y mi persona Andrés Canseco, pudimos compartir esta velada que revivimos en este programa. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. El Laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. Hemos querido dejar constancia de nuestro aprecio por Manfredo Kempf Mercado desde el punto de vista de su creatividad, los libros y las ideas, en una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra. Por eso consideramos necesario que la séptima de nuestras sesiones se lleve a cabo aquí. Lo que planteamos durante los siguientes minutos es conversar sobre los libros que fueron escritos por Manfredo Kempf Mercado, pero también aprovechar para subrayar su conexión con temas que siguen mereciendo nuestras atenciones. La Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado, por cierto, fue aprobada mediante resolución rectoral en febrero de este año. La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en síntesis, pretende que se convierta en un espacio interdisciplinario que permita, por un lado, la circulación de ideas, dar a conocer reflexiones de autores locales, nacionales e internacionales. Y por otro, también se pretende aportar para que la sociedad cuente con vivencias que hagan posible la reflexión sobre asuntos que nos interesan a todos. Para este cometido me acompañan en mesa Andrés Canseco Garbizu, Marco Antonio del Río, así como también Mario Mercado Callaú. Todos estamos marcados por Manfredo Kempf Mercado, son personas que han disfrutado de sus obras completas y por supuesto se ha convertido en el punto fundamental de innumerables charlas. Antes de lanzar la primera cuestión para la consideración de quienes están en la mesa, me gustaría remarcar que las valoraciones vertidas en torno a Kempf Mercado no son estrictamente personales, no se trata de una exageración que nos tenga como protagonistas. Si por ejemplo uno revisa este libro, 100 años de filosofía en Hispanoamérica, que hace un recorrido entre 1910 y 2010 y toma en cuenta los aportes de aquellos pensadores que deberían ser valorados desde el punto de vista de la filosofía. Uno de sus nombres es Manfredo Kempf Mercado y es una obra que ha sido lanzada por el Fondo de Cultura Económica y todos sabemos del rigor de este volumen. Luego también, simplemente para que tomemos en cuenta cómo aparece la figura de nuestro intelectual en diferentes trabajos, hay esta obra de David Sánchez Rubio, Filosofía, Derecho y Liberación en América Latina, de 1999, y una de sus fuentes es el pensamiento de Manfredo Kempf Mercado, pero hay una curiosidad. Resulta que en una de sus páginas él menciona a los filósofos más significativos del siglo XX de México y lo menciona a Manfredo Kempf Mercado. El primer libro de nuestro filósofo es Historia de la Filosofía en Latinoamérica. Aquí está la primera edición de Zigzag del año 1958. Fue alguien que se interesó por las ideas, lo cual permite notar su generosidad. Y esa es, me parece, la primera cuestión que puede justificar nuestras atenciones. Porque su primer gran trabajo, lanzado en 1952, tenía que ver con un ensayo sobre Mamerto Yola Cuéllar. Y valdría la pena, Marco Antonio, destacar precisamente ese punto, cómo Manfredo Kempf con su obra ha contribuido a que nosotros conozcamos de distintos autores. Se trata entonces de un historiador de ideas y esa es una de las razones que justificará nuestra valoración positiva. Muy bien. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, a mí me parece que este primer libro que publica Kempf Mercado, que es el
ensayo que dedica a la vida y obra de Mamerto Oyola, revela, por un lado, su interés por la historia de la filosofía en un escenario concreto como es Santa Cruz y Bolivia, pero por otro lado es la identificación de un personaje realmente notable. Porque si uno se pone a mirar, leer por un lado el ensayo de Ken Mercado, pero además mira la obra de Mamerto Oyola, descubre una cuestión muy interesante, o sea, muy curiosa desde el punto de vista del pensamiento filosófico. ¿Cuál es el detalle interesante? En primer lugar, que Mamerto Oyola es un personaje del siglo XIX, ¿no? que de orígenes, digamos, bastante precarios, porque es abandonado por sus padres, vive con alguien que lo adopta, el señor Oyola lo adopta, ¿no? Pero resulta de que logra completar una formación académica en Cochabamba y luego vuelve a Santa Cruz y con su título de abogado ejerce la profesión en sus diferentes facetas y llega a tener dimensiones interesantísimas como ser representante, digamos, en el Congreso boliviano y por el otro lado llega a ser prefecto del Beni. O sea, un personaje que desde el punto de vista de la historia institucional de esta parte de Bolivia tiene cierta relevancia, sin lugar a dudas. Pero por el otro lado, Mamerto Oyola resulta que, digamos, en las horas que lograba despojarse, de sus funciones oficiales, ya sea como juez o como diputado, como prefecto, pues les dedicaba a la filosofía. Y este hombre de profundas raíces cristianas, ¿no? Un católico militante, digamos, resulta que se enfrenta al desafío de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XVIII, ¿no? Conoce a los filósofos importantes del siglo XVIII, llegando hasta Hegel. No parece que conociera mucho, porque las ideas del positivismo que se estaban dando en el siglo XIX, pero si uno mira la continuidad, hubiera tenido las opiniones que tenía sobre el empirismo inglés, probablemente las hubiera proyectado hacia el positivismo, ¿no? Pero lo que sí revela es un profundo conocimiento de la literatura filosófica europea del siglo XVIII. Ahora, lo interesante es que él, a partir lo interesante es que asume una actitud crítica, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí me parece que hay que destacar en el pensamiento de Mamerto Oyola, y es el hecho de que él va a criticar el empirismo inglés y sus derivaciones a partir del racionalismo francés, ¿no? O sea, aquí Mamerto Oyola hace suyo, se hace parte de la tradición que empieza con Descartes, ¿no? Entonces es un cartesiano en el más pleno y puro sentido del término, ¿no? Entonces va a criticar lo que él pensaba, las distorsiones, las deformaciones de la filosofía a partir del pensamiento de Locke, desde la posición de Descartes. Ahora, esto yo lo relaciono con el hecho de que, al ser él católico, esto es un fenómeno muy curioso, porque en realidad en el siglo XX tenemos el caso, por ejemplo, de Jacques Maritain, filósofo francés, que va a tratar, digamos, de reinstalar de darle una nueva base al catolicismo, pero lo que va a hacer es irse hasta la Edad Media y basarse en Santo Tomás. Por eso es que normalmente Maritain es conocido como el neotomismo, ¿no? Y que parece razonable, ¿no? Si voy a defender la doctrina cristiana con una base filosófica, parece que lo más razonable sería pararme sobre la magnífica construcción teórica, ¿no? Y tan elaborada de Santo Tomás. Pero en cambio, ¿no? Mamerto Oyola no hace eso. Ahora, ¿por qué esto me parece importante? Porque en realidad algunos de sus críticos, los críticos a Mamerto Oyola, lo han calificado de un filósofo, digamos, muy próximo a la iglesia, un filósofo clerical, por decirlo de alguna manera. Pero claro, si uno se da cuenta que el fundamento de Oyola no es Santo Tomás o algún filósofo cristiano medieval, sino Descartes, no es correcta la apreciación, o sea, parece un despropósito calificar a Mamerto Oyola de un filósofo clerical o alguna expresión de ese tipo, ¿no? Entonces, esto me parece fascinante y yo no dudo de que Manfredo Kempf, eso es lo que va a descubrir, ¿no? En este hombre, ¿no? Que es un precedente de la filosofía en Bolivia,
uno de los posiblemente pocos representantes importantes de la filosofía en Bolivia del siglo XIX, pero que además el punto también que hay que destacar es dónde trabaja él, ¿no? Trabaja en Santa Cruz, que tenemos que ubicarnos en el contexto. La Santa Cruz del siglo XIX era simplemente una aldea, si se me permite la expresión, perdida en el centro del continente. Y este hombre, este jurista, ¿no?, construye una obra que, como todas, tiene luces y sombras, pero que en un debate, digamos, de orden filosófico no deja de ser interesante. Entonces, por eso me parece que en esta noche me vale la pena destacar, tanto en el contexto de la obra de Manfredo Kempf, destacar la importancia, la relevancia y el estímulo intelectual que nos puede proporcionar la obra de Mamerto Oyola, a quien, por cierto, la ciudad de Santa Cruz le ha asignado una calle, es prácticamente un callejón que queda es una callecita paralela entre la Landívar y la Alameda Judín, que claro, desde el punto de vista, digamos, de la geografía de la ciudad, parece decir poco en relación a la importancia del pensamiento de este hombre. Gracias. Gracias, Marco Antonio. La relación entre la UPSA y Manfredo Kempf Mercado tiene antecedentes de relevancia. Simplemente como apunte, a la UPSA le ha interesado promover el conocimiento de los pensadores cruceños. Hay un libro que tiene como autor a Marcelino Pérez Fernández, titula así, Pensadores Cruceños. Aquí no aparece aún Manfredo Kempf Mercado porque se enfoca en quienes apostaron por la reflexión teórica mucho antes de que él haya nacido. Pero más adelante, en la década del 90, se convoca a un concurso nacional de literatura, concretamente en el ámbito de la novela. Gana Miguel Silvetti, el título es La lucha por uno mismo, y esta obra es lanzada por la UPSA con la contribución de Dima y La Papelera. De tal modo que hay esos antecedentes que permiten advertir una apuesta por la cultura en resumen, lo cual siempre es digno de agradecer. Continuando con nuestro pensador, una obra que ha justificado las atenciones a nivel internacional, concretamente en el ámbito de Chile, donde ejerció el profesorado, es Introducción a la Antropología Filosófica. Se lo destaca como uno de los significativos pensadores del campo de la antropología. Esta es una obra lanzada por Zigzag. Vale la pena hablar sobre sus concepciones al respecto, pero también colocando el acento en una faceta que no debemos desdeñar, y me refiero a su dimensión política. No solamente pensaba, razonaba, criticaba, escribía, sino que también se manifestaba sobre cuestiones públicas y no dejaba de lado los retos en ese ámbito. Fue senador, presidente de la Cámara Alta, y por eso sus ideas también son consideradas desde esa perspectiva. Tengo aquí otro libro que es de Luis Corbalán Márquez, Para una historia de las ideas en nuestra América. Es lanzado en Chile hace 7 años y uno de los autores que he tomado en cuenta para elaborar este acercamiento al ideario que tendrá connotaciones políticas en América Latina es, por supuesto, Manfredo Kempf Mercado. De Manfredo Kempf Mercado y sus apuntes no solo antropológicos, sino también reflexiones políticas, se ocupará Andrés Canseco. Andrés. Acá hay dos cosas particularmente, hasta diría 3, que me gustaría comentar. Primero, lo que mencionaba Enrique, el asunto de esta obra en particular, de la introducción a la antropología filosófica. Segundo, el tema político. Y tercero, porque va de la mano con ambas, es el tema del lenguaje filosófico y la claridad, que es algo que también abordan en algunos textos. De hecho, hay un artículo de Manfredo Kempf Mercado que se llama El lenguaje filosófico. ¿Por qué digo que están relacionadas? Y empiezo a detallar por qué. En el asunto del libro de la introducción a la antropología filosófica, aunque puede tener un título rimbombante, un título inclusive que podría hacer que no sea muy amigable con las personas no especializadas en el campo de la filosofía, si uno empieza a leer este volumen y empieza a ver no solamente la recapitulación que hace de varios pensadores en ese volumen de Manfredo Kempf Mercado, sino además el aporte con sus reflexiones va a incitarnos, o va a invitarnos en todo caso, a preguntarnos esta cuestión que hasta el día de hoy, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y político, que es lo que mencionaba Enrique, viene siendo un tema que define
las situaciones y nuestra realidad, que es la gran pregunta de quiénes somos. La antropología filosófica buscando acercarse a esta idea y a entender lo que es el ser humano en sus diferentes dimensiones, con sus diferentes capacidades, con sus diferentes habilidades, con sus defectos y con sus debilidades también. Bueno, va a acercarse con esta rama de la filosofía a aquello. Por supuesto, en el ámbito público, político, desde la antigua Grecia hasta en el Estado plurinacional hoy, está marcada por el poder. El poder puede fácilmente establecer una línea discursiva, una línea propagandística, decir, estos somos, y podrá invertir no solamente recursos, sino hasta violencia para establecer qué es. Pero el ser humano, en su labor filosófica y hasta en su intimidad casi inviolable, a la que no puede entrar la burocracia ni siquiera más violenta, va a preguntarse eso. Va a mirarse frente al espejo, ya sea real o simbólico, y va a tratar de responder, ¿qué soy? ¿Qué tengo en mi día a día que me hace diferente, primero, de las otras criaturas que habitan este planeta? ¿Qué me permite a mí tener ciertas capacidades mentales que no tiene otro ser? Que puede ser más hábil o más fuerte, o puede tener cuestiones superiores en ese campo. Bueno, el ser humano ha logrado no solamente entender, sino manejar, convivir con esas cuestiones. Por eso es que se empieza a entender que las capacidades, y lo menciona Manfredo Kemp en su libro, como la inteligencia y la imaginación, que parece que a veces son inclusive no solamente desdeñadas, sino despreciadas por gran parte de la sociedad y por el poder, son de vital importancia, son definitorias, no solamente de lo que somos, sino de lo que venimos siendo hace centurias. Por eso, por ejemplo, establecer esa fabulosa división entre cuatro facetas, entre el hombre espiritual, el hombre natural, el hombre simbólico y el hombre temporal, es muy, muy práctico. Yo lo he conversado este tema después de que tuvimos el evento hace un par de meses, lo desarrollé con mis estudiantes, y yo la verdad pensaba que estudiantes de colegio se iban a asustar o hasta sorprender mucho, pero pudieron entenderlo muy bien, porque es algo que toca a la vida misma de ellos, como les decía, en su ámbito privado, desde su adolescencia hasta lo que toca con lo que ven en el día a día en la sociedad boliviana y mundial, cosa que también es muy interesante, porque ese que somos, si bien es cierto, trata ahora de responderse desde una óptica identitaria, que tendrá sus bemoles, bueno, hoy más que nunca tiene una connotación universal también, porque esta connotación de imaginación, inteligencia e intereses e incentivos también está ahora interconectada con el mundo. Por eso preguntábamos la otra vez, ¿qué guarda más relación con una persona? Mi vecino del departamento de al lado, con el que no comparto absolutamente ningún interés, pero sí un espacio en común, pero una persona que está al otro lado del orbe, pero defiende y trata de preservar los valores, ya nos hablará más adelante de los valores, que defendemos y que tratamos de conservar para una vida más o menos mejor. Entonces, ese tipo de cuestiones también están en la práctica y cuesta, y digo que cuesta un poco, romperse un poquito como les digo, ese candado de pensar que la ciudadanía no puede realizar esas reflexiones en el ámbito político. Por supuesto, si vemos cómo es nuestro panorama, seguramente en cuanto a actores políticos, muy pocas serán las excepciones para encontrarnos con políticos que hagan eso. Pero la ciudadanía lo ha hecho en determinados momentos, más allá de cómo hayan terminado las cosas. En momentos de crisis política, mucho de lo que se ha podido preservar o ganar ha sido en base a esa idea. ¿Qué somos frente al otro? ¿Y cómo lidiamos con ese otro? Un tema que también obviamente define al ser humano. Es más, lo mencionaba el otro día, hay un elemento más. ¿Qué es lo que yo no deseo ser? Porque de repente alguien me dirá que es incompleto decir yo no soy eso. Pero sí entiendo que algo que me hace daño, algo con lo que no soy compatible espiritual, ideológica y hasta afectivamente, no va a ser algo mío. Entonces, ese tema desarrollado como una faceta del hombre me parece a mí vital. Lo del hombre temporal también, y es un tema que de repente ha sido también muy conversado, pero vale la pena traerlo a colación. Nosotros como seres humanos, conscientes del tiempo, conscientes de su avance, conscientes de su finitud en nuestra vida, también enarbolamos proyectos de vida personales y comunes, políticos, en base a eso. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que desde el punto de vista de las ideas, de la democracia y de la libertad, rechacemos ideas y hasta cosmovisiones que pongan el acento en un porvenir,
lejano futuro que no alcancemos a ver. Porque se hace hasta hoy, no debe sacrificarse esta generación por la futura, debe sacrificarse en pos de la revolución, un término que ha sido harto mencionado en el siglo XX. Esa idea de decir, no, yo vivo en este tiempo, yo tengo mis afectos, mis valores, mis miedos en este tiempo, y ese tiempo que se me va a terminar, en el que cada segundo y cada minuto es algo que se me descuenta, hacen que sea una faceta, para mí, hay que decirlo, la faceta más angustiante en el sentido filosófico del ser humano, independientemente de las otras que sí son importantes, pero la faceta del hombre temporal que aborda Manfredo Kempf en el libro me parece a mí la más angustiante en el sentido filosófico de la palabra. Lo mismo en cuanto a cuestiones políticas, ya lo decía Enrique, o sea, decimos, no, esta elección no va para la siguiente, no, la siguiente, vamos a tener otra camada de candidatos. Y se pasan 5, 10, 15, 20 años sin poder asentar proyectos, o por lo menos ofertas de proyectos para la ciudadanía. Entonces, ese tiempo, en el sentido coloquial de la palabra, esa pedaleada generacional política, también se nota. Esperemos, y no queda más que tener cierta dosis de esperanza, de que no sigan siendo más generaciones las que tengan que pasar aquello. Bien, más allá de esas cuestiones y otras más que se podría seguir desarrollando en un libro que, insisto, para mí es muy, muy interesante, hay algo más que se enlaza, no solamente por el texto que lo mencionaba, que es el lenguaje filosófico, sino porque yo advierto otra virtud en las obras de Manfredo Kempf, que es que sí pone en práctica lo que menciona. Habla acerca del lenguaje filosófico y de la necesidad de su claridad, y él mismo en sus obras mantiene esa claridad. Menciona, por ejemplo, en ese breve artículo, cómo era el lenguaje filosófico en la época socrática, en la época griega. Fue muy diferente a la época del siglo XIX, XX, y además menciona una particularidad. Obviamente son los azares no solamente del espacio, sino también del tiempo y de las eras, que hoy el conocimiento y el pensamiento que arrastramos no es el mismo que arrastraban los hombres desde 5 o 6 años. Hay todo un bagaje de conocimiento, toda una serie de contenidos que además vienen acumulándose y que deben ser considerados al momento de ejecutar ese lenguaje. Dicho de una manera más simple, lo que tenemos que enseñar y compartir hoy con el prójimo es mucho más de lo que había antes. No por menospreciar el pasado, al contrario, hay que encontrar cosas valiosas en él. Pero como se van acumulando cosas, conocimientos, teorías, también que aparezca la claridad de un lenguaje filosófico es muy importante. No por nada, también mencionará en ese artículo Manfredo Kempf la importancia de escritores como José Ortega y Gasset, que él mismo va a decir que sí se lo lee mucho, pero no se lo entiende lo suficiente como lo que se debería. Cosa con la que también estoy de acuerdo. Con José Ortega y Gasset es uno también de mis favoritos. Y finalmente, para no extenderme en este punto, también surge de la labor que también yo tengo que agradecérsela siempre a Enrique y mencionarla, de la labor de lo que es una divulgación y educación filosófica. ¿Cuántos de nosotros en determinado momento de nuestra vida nos hemos encontrado no solo ante títulos, sino ante problemáticas, ante cuestionarios, instituciones educativas, materias de filosofía, que parecerían más ser un castigo? Y que muchas veces, por no decir las más de las veces, se pueden clarificar mucho con un lenguaje filosófico que sea, no diré amigable porque está muy de moda eso, pero sí claro. No sea excesivamente pesado ni tenga ese barroco casi vanidoso, sino a través de una comunicación que se puede entender sin perder el nivel, sin perder el rigor, pero que sí pueda ser transmitible. Entonces ahí esa idea y pienso, porque digo que se relacionaban estas tres facetas en el cierre, porque un lenguaje filosófico, mucho más un lenguaje filosófico político claro, puede ayudarnos a crear proyectos de vida en común que se sienten con más compatibilidad en lo que nosotros deseamos ser. Así que eso es lo que yo quería mencionar en esta noche. Gracias, Andrés. Varias personas se han ocupado de reflexionar en torno al ideario de Manfredo Kempf Mercado. Algunos incluso le han dedicado libros enteros. Una obra muy conocida es Manfredo Kempf Mercado, filósofo de los valores y de la cultura, de don Marcelino Pérez Fernández, quien además fue fundamental para que más adelante la familia edite las obras completas, que posibilita el conocimiento de las numerosas reflexiones que lo tuvieron como autor. También hay que destacar lo que hizo el profesor Renato Díaz Mata, quien ganó en 1988 el concurso
de ensayo organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y varios años después, en 2001, aparece El Pensamiento Vivo de Manfredo Kempf Mercado. Ese mismo año 2001, en La Paz, un profesor de filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés, Jesús Taborga, publica El Pensamiento Filosófico en Bolivia, que es una antología. Él escoge solo 10 filósofos que servirían para, resumiéndolo, mostrar lo granado del pensamiento en Bolivia. Y uno de estos distinguidos autores es Manfredo Kempf Mercado. Enseguida lo que corresponde es hablar sobre la filosofía del amor, que fue la última de sus obras publicadas. Aquí está la edición de 1973. Más adelante aparece otra edición, gracias a Última Hora. Y por otro lado, también no podemos relegar sus reflexiones en cuanto al tema de la axiología. Y a propósito, vamos a escuchar a Mario Mercado Callaú. Mario. Primero que nada, vale la pena pensar sobre, por ejemplo, la cuestión de la muerte, ¿no? Casi se cumplen 50 años de la muerte del señor Manfredo Kempf, y es interesante que en una feria del libro todavía nos estemos acordando de su pensamiento y su reflexión, porque si uno analiza lo que sigue después de la muerte, y creo que para la mayoría de las personas es el olvido, ¿no? Sin embargo, en esta situación nos estamos acordando y recordando lo que él pensaba, y no estamos recordando ni que hizo millones de dólares, ni que hizo empresas, ni nada, sino las reflexiones que tuvo. Y obviamente, si tuvo reflexiones, ha habido un rigor para que hasta ahora se lo siga valorando por distintas generaciones. No es menor lo que apunto, porque en la actualidad una de las cosas que más hace falta en nuestra sociedad es pensar y darle ese valor. Consecuentemente, el señor Manfredo pensó sobre muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, está el tema de la filosofía del amor. Es interesante porque en sus obras completas, Raúl Otero Reich, en su tomo 5, volumen 2, dice: el amor no hay que racionalizarlo, hay que sentirlo y hay que expresarlo mediante el arte. Más o menos estoy parafraseando lo que dice brevemente don Raúl Otero Reich. Y en este caso, lo que hace Manfredo es analizar el amor. Obviamente, él utiliza algunos métodos que pueden ser cuestionados si por ejemplo, se sigue una línea empírica, científica, ¿no? Sin embargo, esas reflexiones, como veremos seguramente mientras voy comentando, tienen relación con algunos incluso descubrimientos científicos que hoy por lo menos existen. Bueno, en la primera parte de su filosofía del amor, don Manfredo lo que hace es un análisis de aquel diálogo, famoso y bello diálogo, ¿no? del banquete, donde se narran, digamos, las distintas formas, las personas que participan, entre ellos está el dueño de casa, que es Agatón, que él, digamos, hace algunas loas al dios Eros. Sócrates también habla Pausania, habla Aristófanes, que era el comediante, y cada uno da una versión del amor. Entonces, don Manfredo lo que va haciendo es analizar esas distintas versiones. Y es muy interesante la reflexión que hace, porque últimamente, bueno, siempre nosotros en la cultura popular hay gente que dice: yo lo que estoy buscando es a mi media naranja, a mi complemento. Y eso está en el banquete, y eso está en las reflexiones de Manfredo Kempf Mercado. No es algo nuevo, no es algo ni siquiera contemporáneo, es algo muy antiguo. Hay otra gente que dice no, que el amor pasa porque uno busca una persona que se parezca a uno, ya sea en los gustos o hasta físicamente. Pero eso también está en el banquete y está en las reflexiones del señor Manfredo Kempf Mercado. Es interesante también recalcar que han sido muy pocas personas que se han dedicado de este tema. Bastante relevante, sobre todo en un momento donde vemos todo tipo de atrocidades en la vida de las parejas, ¿no? Que suceden por lo menos en nuestra sociedad. Y no solo en nuestra sociedad, sino en un sinnúmero de sociedades que tienen, digamos, si se quiere, ciertos patrones de comportamiento como lo que nosotros vivimos o convivimos, si se quiere. Por otra parte, estos métodos, el intuicionismo, que lo utiliza de Bergson, que es un filósofo francés, y lo fenomenológico, que lo saca de Scheler, que es a uno de los filósofos que él más critica,
lo ayuda, por ejemplo, a entender que el amor pasa básicamente por dos cuestiones. Hay una parte erótica, que lo erótico no pasa por lo sexual, sino tiene que ver con la atracción psíquica o intelectual y lo estético, ¿no? Es ese tipo de atracción. En cambio, lo sexual evidentemente tiene que ver con el deseo carnal, pasional y la libido. Y esas dos cosas, evidentemente, son lo que hace que se genere el amor en las personas. Por ejemplo, la antropóloga Helen Fisher, que es muy conocida actualmente, ella ha descubierto que existen, por ejemplo, 3 canales que describen esto en el amor. Uno es un canal bastante primitivo, que es el canal de la parte sexual del líbido, y otro que ella lo llama el canal del amor romántico, y que tiene mucho que ver y mucha relación con lo que plantea Manfredo Kempf Mercado, ¿no? Me refiero a la parte de la atracción psíquica, intelectual y de carácter estético que no está vinculado al tema sexual, pero que para realmente sentir el amor o sentirse enamorado tiene que suceder. Entonces eso es, por lo menos para mí, bastante notable, que a partir de la metodología que utiliza Manfredo Kempf Mercado se llegue, ¿no es cierto?, a ciertas conclusiones muy similares a las que por lo menos la ciencia, en este caso la ciencia que ella maneja, ella es bióloga y antropóloga, también llega. Evidentemente ella nombra otro circuito que tiene que ver con el tema del apego, ¿no? Y por qué duran, digamos, algunas parejas más que otras, y bueno, todo ese proceso que evidentemente es muy interesante. Otra cuestión, por lo menos que plantea, y creo yo es susceptible, digamos, a crítica, podría ser, para los estándares que hoy tenemos, el análisis que él hace de las mujeres, ¿no? Él, evidentemente, a partir de lo fenomenológico. ¿Qué quiere decir lo fenomenológico? Lo fenomenológico es observar una situación en particular, y a partir de la observación uno trata de librarse de ciertos prejuicios, ciertos conceptos, y lo que hace es observar, ver qué sucede, y a partir de eso describir eso que está sucediendo, ¿no? Pero evitando esos juicios que uno puede tener, esos preconceptos. Y él evidentemente describe, por ejemplo, el caso de la mujer, ¿no? Habla de las diferencias entre hombres y mujeres, que es notable, las diferencias, si se quiere, de carácter física, biológica, química, pero evidentemente él habla, por ejemplo, él por lo menos plantea las virtudes, y plantea que, por ejemplo, el hecho que una mujer llegue virgen es notable y es una virtud, cosa que, por ejemplo, para nuestros estándares de ahora, de repente no sucede así. ¿Y por qué quizá don Manfredo tomaba esto como una virtud? Porque era algo que pasaba en su tiempo, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es que con los instrumentos con los que él analizaba y observaba ciertas cosas y llegaba a conclusiones que, por lo menos, si uno lo analizaba con otros instrumentos, podría, como no, llegar también a otro tipo de conclusiones. Lo que quiero también plantear es que la obra de don Manfredo, así como tiene un valor importante no solo para los cruceños, para los bolivianos, sino para las personas en general, también es susceptible a crítica. Y eso hay que recalcar, eso creo es muy importante, ¿no? Y hay que nombrarlo, porque a partir de esas críticas también la sociedad sigue creando nuevas reflexiones, sigue pensando sobre los distintos temas que el señor Manfredo Kempf enfatizaba y le da una importancia, y que evidentemente actualmente la siguen teniendo. En el caso, por ejemplo, de su análisis de los valores, es muy interesante. Él ahí, por ejemplo, lo que hace es un poco dejar de utilizar la parte del intuicionismo, y lo que hace básicamente es una crítica a Max Scheler, que era un pensador notable de su época, un pensador alemán, y que veía, por ejemplo, los valores como algo bastante objetivo, ¿no? Habían corrientes, por ejemplo, subjetivistas que relativizaban los valores. Max Scheler lo veía algo como mucho más objetivo. Para dar un ejemplo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que cree que los valores son subjetivos, le pondrá el clásico ejemplo: se hunde el Titanic, se está hundiendo el Titanic, hay una mujer, se acuerda que tiene algo porque se está yendo una barcaza para salir, porque el barco se está por hundir, y va a su cuarto y en eso ve el agua, el barco se mueve, hay joyas, dinero, todo, y lo que hace es agarrar 3 mandarinas, ¿no? Le agarra 3 mandarinas, pasó todas las joyas, pasó toda la plata, no le importó, agarró sus 3 mandarinas y se fue a la barcaza y evitó que hundirse con el barco.
Un subjetivista de los valores diría, fíjense, cambiaron los valores. ¿Por qué cambiaron los valores? Porque dejó la plata, dejó las joyas, no le importó nada y le importaron 3 mandarinas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Max Scheler, él diría, no, eso no ha sucedido. Porque los valores no dependen de las cosas o de los objetos. El valor está por sí mismo. ¿Qué quiere decir? El valor de la vida. Siempre el valor de la vida estuvo primero. Y en este caso, para salvarse la vida es con alimento. Sin embargo, por ejemplo, Manfredo Kempf Mercado diría, momentito, aquí hay un problema, porque ¿cómo se sabe que algo tiene un valor en sí mismo? En el caso del valor de la vida, uno tiene primero que estar vivo y hacer algo en la vida para entender que ese valor existe, ¿no? Entonces, don Manfredo probablemente, es lo que yo pienso, él lo analizaría de este punto de vista. Si bien el valor de la vida sigue latente, pero ese alimento tiene un valor también, un valor intrínseco en el sentido de que esa mandarina en esa situación o en otro tipo de situaciones igual sirve como alimento para alguien. Y esa crítica que hace a Scheler es notable, ¿no es cierto? También critica la metodología intuicionista en el sentido de que hay distintas formas de analizar los valores. No hay una forma, ¿no? Hay distintas estrategias. Y también tiene una visión mucho más pluralista de los valores que Scheler, en el sentido de que Scheler partía de que existen valores más trascendentales que otros, existe una jerarquía. En cambio, Manfredo diría, no, no es así. Existen valores, pero no todos los valores están en una misma línea. Existe una pluralidad con dimensiones diferentes. Y eso es notable. Uno puede ver el poder del pensamiento, de la reflexión, del estudio y, cómo no, valora todo el esfuerzo que hace don Manfredo para, evidentemente, darnos otra perspectiva sobre esta temática tan importante y tan necesaria en nuestra época. Él, por un lado, critica el monismo de Scheler, de ver simplemente los valores como una sola, que de ciertos valores fundacionales parten otros valores. Critica también el análisis solamente con una herramienta que es la intuición. Él aquí, por ejemplo, se explaya, ¿no?, buscando otras formas alternativas, como por ejemplo el empirismo y la razón. Sin embargo, don Manfredo, en la práctica filosófica, destaca muchos estudios de la ciencia, ¿no? Incluso hace algunas críticas a Freud, ¿no?, sobre el tema de, no lo dice el complejo de Edipo, pero plantea que esa interacción entre la madre y el hijo tiene que ver más con la parte erótica, la atracción psíquica, estética, intelectual, que por ejemplo con la parte sexual, ¿no? Dicho esto, yo planteo que son obras muy importantes, son reflexiones vigentes y que es importante que la gente los conozca, que lea los libros y que obviamente se acerque a los temas que planteaba don Manfredo, ¿no? Me gustaría subrayar algo, porque si estamos acá y conocemos de Manfredo Kempf Mercado, como muchas personas de nuestros tiempos, esto ha sido posible en virtud de lo que ha hecho la familia. Porque todos hemos leído las obras completas de Manfredo Kempf Mercado, y si bien buceando, porque somos bibliófilos empedernidos, en tiendas de libros usados, hemos podido encontrar algunos volúmenes de primeras y segundas ediciones, resulta bastante difícil en este país marcado por las únicas ediciones, porque ese es el destino de muchos libros. Innumerables títulos en Bolivia se agotan en una sola edición. Y eso vuelve arduo, difícil encontrar esos libros y tomar conocimiento de lo que hicieron sus autores. Esa es, en consecuencia, una debilidad desde el punto de vista de la oferta de libros en Bolivia. Y normalmente uno se va formando a partir de las glosas o comentarios de otros, quienes sí han llegado a tener esa fortuna, y fue seguramente gracias a ello que nace este tipo de curiosidades. En mi caso, como consecuencia de Marcelino Pérez Fernández, y luego ya siempre recuerdo que celebré un cumpleaños comprándome las obras completas de Manfredo Kempf Mercado, gracias precisamente a que había esa posibilidad. Luego encontré los otros libros en las ediciones anteriores, pero sin ese esfuerzo familiar
en donde hay mucho amor, pero también en donde existe una inequívoca contribución al aporte desde el punto de vista del desarrollo cultural, no habría sido posible no solamente esta experiencia, sino también varias reflexiones que tienen todavía vigencia desde el punto de vista de la historia del pensamiento latinoamericano. No se podría, por lo tanto, cerrar esta experiencia que se tiene en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra sin agradecer a la familia, porque sin la familia nosotros no habríamos tomado conocimiento de ideas tan significativas, y es un aporte a la circulación de reflexiones y a la consideración de libros que infortunadamente no tienen el mejor de los destinos, y esa es la regla en el caso de Bolivia. Muchas gracias una vez más a Andrés Canseco, a Marco Antonio del Río, igual a Mario Mercado Callaú, y lo hago circunstancialmente en representación de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, como coordinador de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Así dejamos constancia de nuestro aprecio por un gran pensador, como lectores y gente que juzga valiosa su contribución al mundo de las ideas. Muy buenas noches. El laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. El laberinto con Andrés Canseco.